igual a Dios. Él te exaltó hasta lo sumo y un gran nombre Dios te dio. Tu nombre revela tu persona, en tu nombre pusiste autoridad. Sobre Yeshua Mashiach, de la gloria y majestad. El nombre de Jesús proclamo, en otro no hay salvación. Verbo de Dios, Rey de Reyes, hoy levanto una adoración. En el nombre de Jesús proclamo. Lucas, el capítulo 5, a partir del versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba aquí en la tierra hace más de 2000 años, una de las cosas que él hacía, dice, él sanaba a los enfermos, él predicaba. Y como consecuencia de los milagros que él hacía, la gente se pasaban la voz. Y era casi imposible que cuando Jesús pasaba por una determinada ciudad, su presencia pase desapercibida. Era casi imposible. Y usted y yo lo vamos a comprobar en esta noche, porque en el versículo 1 dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿qué dice? La poca gente, el gentío, dice, se agolpaba sobre él. ¿Para qué dice la palabra? ¿Para qué dice la palabra? Para oír la palabra de Dios. Usted en esta noche vino aquí, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que estamos por buen camino. Amén. Dice la palabra de Dios que la gente tenía necesidad de oír la palabra, necesidad de ser sanos, tenía necesidad de ser libertados. Había personas que tenían necesidad también de ser liberados de espíritus malos, de demonios. Y Jesús no se hacía problemas por eso.
Porque aun cuando los discípulos intentaban hacerlo, porque aun cuando los discípulos querían hacerlo y no podían, Jesús iba y les decía: ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y Él lo hacía. ¿Por qué? Porque Él veía a las multitudes, dice, y tenía compasión de ellas. Los veía, dice, como ovejas que no tenían pastor. Y en esta parte de la palabra nos dice lo mismo. Dice Jesús, cuando Él estaba en Genezaret, la gente se agolpaba, dice. El gentío se agolpaba hacia Él. ¿Y qué pasaba? Dice, con un solo propósito: de oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero sabe, Jesús no estaba solo. Alguien estaba con Él. ¿Sabe usted quién era? Jesús no estaba solo. A donde Él iba, alguien iba con Él. No algo, porque el Espíritu Santo de Dios no es algo, Él es alguien. Y sabe, Él está aquí en esta noche. De vuelta a la página, en el versículo 4 dice el versículo 18. Desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.